Son temas apasionantes y salen más y más, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema que es la hidroponía y comenzamos aquí con esto que darle seguimiento a lo que es la producción de plántulas, que es la primera por donde tenemos que empezar para hacer un cultivo en un cultivo de hortalizas hidropónico en este caso. Las charolas que están en germinación desde el 23 de junio, pues ahorita no le tomé una nueva foto porque pues está prácticamente igual, ¿sí? En donde tenemos algún avance es en bueno, en el enraizamiento de esquejes. Habíamos hablado de esto también. El otro procedimiento para producir plántulas es enraizamiento de esquejes. Estos diapositivas ya las habíamos visto, ya las había presentado con ustedes. Eh, Me voy a seguir acá. Ahí tomé unas fotos. Sí les he tomado fotos desde el día de que se plantaron los esquejes, el 23 de junio. Esta es lavanda, romero y hierbabuena. Ayer volví a tomar otra foto. Los tengo todavía en interior para que no se me deshidraten. Ya que tengan una semana, es decir, mañana, los voy a pasar al jardín bajo cubierta de policarbonato, ya para que reciban la luz directa del sol y empiecen a vigorizarse y a crecer las raíces. Ahorita deben estar en una etapa en que forman un callito en la base, estos esquejes, pero ya empiezan a absorber agua a través de ese tejido que incluso pues ya están diferenciadas las raíces, nada más no han crecido. Entonces ese cambio que le voy a hacer ahorita de llevarlas del interior de la casa a la cubierta, pero ya sol directo, pues les va a afectar un poquitín. Voy a tener que estar pendiente de asperjarlas con agua pues las veces que sea necesaria, sobre todo al mediodía, desde ahorita a las 12 que ya empieza el sol, 11 12 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, debo estar pendiente de eso, que no se deshidraten y estarles asperjando agua, como ya hemos visto. Eh, Ahorita voy a hacer como que un resumen aparte del avance, pues esto es el trasplante que se hizo el día 3 de mayo, cuando ya las plántulas tenían 5 semanas de sembradas en las charolas germinadoras. Este es lechuga en tezontle, esta es arúgula en tezontle, este es pepino en tezontle. Y estos son jitomates en una mezcla de tierra. Estos no están en hidroponía. Esto es recién trasplantadas. En la semana 5, este es un avance de los jitomates y los pepinos. Estos son los mismos pepinos de la imagen anterior a la semana 10. Semana 10 desde la siembra, ¿sí? Y estos son los jitomates. Esta es la estructura con el sistema de tutoreo. Y este es el avance a la semana 13. Estas fotos las tomé ayer. Esta es la hortaliza en tierra. Los pepinos tutoreados ya tienen fruto. Ya hay como unos 5 pepinos ahí de unos 10 centímetros de tamaño. Los voy a dejar crecer más. De este tamaño saben muy ricos. Nada más que pues sale muy poquito, como que no se aprovecha tanto. Si sembramos una cantidad mayor, pues sí les recomendaría cosecharlos en esta etapa, saben muy ricos. O dejarlos crecer. Como tengo poquitas plantas, son estas 5 plantas, pues los voy a dejar crecer un poquito más. La zanahoria. Ayer también tomé estas fotos y este es el sistema en tutoreo. Estos son los jitomates, ya están floreando, ya tienen varios racimos de flores, por aquí se ve uno. Al fondo están las lechugas y las arúgulas, que ya les digo que ya las he estado cosechando. Aquí hay una hilerita de plantitas de apio en suelo, en siembra directa al suelo. Bueno, en trasplante las trasplanté, ¿sí?
Y pues, básicamente ese es el avance que hay en las hortalizas que tengo tanto en hidroponía como en tierra, en macetas y en suelo directo, en hortalizas. Digamos que nuestras primeras prácticas fueron preparación del sustrato, la primera práctica o demostración práctica por la naturaleza del curso a distancia. La segunda práctica fue germinación de semillas, ya para la producción de plántulas. La tercera práctica, enraizamiento de esquejes, también para producir plántulas. Y una práctica también adicional sería para conocer o mostrar algunas de las herramientas que se utilizan tanto en la hidroponía como en la horticultura en general. eh, para las diferentes actividades, para la preparación de la cama de siembra, pues utilizaríamos pala recta normalmente, asadón, rastrillo tal vez para nivelar al final la cama de siembra o de trasplante. Para la limpieza y desmalezado pues, se utilizan asadones, palas rectas chicas, pala de hortelano, asadón de hortelano, herramientas más pequeñas porque estamos hablando de áreas pequeñas. Manejo del follaje, tijeras de podar sencillas, tijeras de podar de doble palanca si ya necesitamos, esto sería para podas ya más grandes de árboles o arbustos. Cerrote también en ese caso de podas más de nuestra vegetación ornamental, digamos, del jardín. Propagación por esqueje y semillas, ahí vamos a utilizar charolas germinadoras, lo que hemos visto en las prácticas, sustratos, navaja de injertar para hacer esquejes o injertos también, aspersor para el enraizamiento de esquejes. Aquí tomé unas fotos de algunas de estas herramientas. Esta es la tijera de doble palanca que podemos cortar, hacer cortes limpios, que es lo importante en las podas, en ramas hasta de unos 5 centímetros de diámetro. Estas son unas tijeras simples de palanca larga nada más, que también nos sirven para podar arbustos o árboles con ramas pequeñas de árboles. Para hacer aclareos, digamos, que no den tanta sombra, que tengan un poquito más de ventilación la copa de nuestros árboles. El cerrote, si se necesita podar ya ramas más grandes. Estos son los equipos de las palitas de hortelano, por ejemplo. Estas son unas tijeras simples, ya más sencillas, para hacer podas pequeñas, ya de ramas. Aquí sí ya, por ejemplo, los aclareos de la base de los jitomates que les mostraba en un video al inicio del curso, podría ser con este tipo de tijeras, por ejemplo. Esos videos los vamos a ir mostrando más adelante porque, por ejemplo, a Consuelo no le tocó ver ese video, entonces los vamos a ir pasando. El tutoreo y estas cosas son interesantes y bueno, no está por demás repetirlos porque son prácticas que vamos a realizar repetidamente. Eh, También un aditamento de estos para la manguera siempre es útil, dan una aspersión muy fina y pues para las charolas que están, sobre todo ya enraizadas, pero que ya están creciendo la planta que germinó o que enraizó, a veces es difícil estarlas regando o muy consumidor de tiempo estarlas regando con un vasito, una cosa así, entonces con este tipo de complemento para la manguera del jardín, nos puede muy bien servir para regar las plantas que ya están enraizadas y sin riesgo de que de botar ahí el sustrato, las raíces de la plantita, ¿no? Cuando están enraizando, pues sí, o germinando las semillas, pues sí, no, ahí hay que tener más cuidado y pues casi con un vasito mejor. Y ya aquí las herramientas más grandes, estas palas pequeñitas que les dicen cajueleras, pues también son muy útiles para áreas pequeñas, recta o pala de regador, ¿no? Esta es una pala recta ya más grande, este es un asadón,
Este es un cavahoyos muy útiles para plantar, para trasplantar arbolitos o plantas con cepellones más grandes. Son muy buenas estas. Para la práctica que por ahí les puse un video de la chica esta que hace una lombricomposta, una torre, le llama torre de lombrices, le llama la chica esta. Pues para eso sería muy útil esta, para clavar, meter el tubo perforado al suelo, pues este sería muy útil, sin necesidad de hacer una perforación muy grande, ¿no? Este es un asadón de hortelano o asadón holandés también le llaman. Esta es una curiosidad que conseguí en una tienda hace muchos años, allá en Villaguerrero, que cultivan muchas flores. En realidad es el único lugar donde lo he visto y no lo he vuelto a ver, ¿eh? Pero ahí la tengo casi como pieza rara. Pero también es un asadón y es cómodo también. Digo, no es cómodo estar haciendo este tipo de actividades pesadas, pero digamos, para hacerlas un poco menos pesadas, pues sí, es algo, una herramienta útil también. Eso sería en cuanto a herramientas. Y ya siguiendo en nuestro tema de sustratos, de hidroponía, pues otro tema ya de interés, ya para hacer trasplantes, para hacer propiamente la actividad, pues es elegir el sustrato que vamos a utilizar, ya sea por su disponibilidad, por su facilidad de manejo, por sus características físicas o químicas que nos interesen para algún cultivo en específico, ¿no? Entonces es necesario conocer las propiedades de cada sustrato, es lo que vamos a ver a continuación. Los sustratos para hidroponía pues deben cumplir ciertas características físicas, químicas y biológicas. Entre las propiedades físicas, bueno, la porosidad es muy importante. La porosidad nos determina la aireación, la retención de humedad del sustrato y el drenaje, la facilidad con que drena el agua del sistema. También su densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen, kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Vamos a ver densidades diferentes en los diferentes sustratos más adelante. Propiedades químicas de los sustratos, bueno, son proporciones de la fracción mineral y orgánica, proporciones de fracción mineral y orgánica que tiene nuestro sustrato. De la fracción mineral nos interesaría el porcentaje de arcillas y la capacidad de intercambio catiónico. Hay algunos sustratos que utilizamos en hidroponía. Digamos que estrictamente hablando en hidroponía, pues un sustrato, lo que llamamos sustrato, que sería nada más el sostén de la planta, del sistema radicular de la planta, pues no debería tener capacidad de intercambio catiónico, aunque algunos materiales pues sí lo tienen, como la agrolita o la vermiculita o la perlita, ¿sí? En cantidades limitadas, ya las arcillas pues su capacidad de intercambio catiónico es bastante superior. Propiedades biológicas, bueno, materia orgánica recalcitrante, que sería materia orgánica que no se descompone fácilmente, que no es lábil, también se le llama. En hidroponía, pues nos interesaría que este contenido de materia orgánica recalcitrante sea elevado para que pues nos dure varios años el sustrato o varios ciclos. La materia orgánica, el contenido de materia orgánica lábil, pues que sea bajo, porque no queremos que estemos liberando ahí sustancias que nos puedan interferir tanto para bien como para mal, ¿no? Algunas veces son materiales importantes para el crecimiento de la planta, pero en hidroponía pues tratamos más bien de controlar, ahí como que tratamos de controlar un poquito más todo el ambiente, tanto de las raíces como del follaje en cuanto a clima, temperatura, eh, y entonces pues este tipo de cambios, de transformaciones de los materiales que usamos como sustratos pues no son tan deseables, ¿no? Microbiota y microfauna, pues también trataríamos de que no tuvieran, tratamos de que estos sistemas no tengan en realidad
organismos, tanto microorganismos como alguna otra fauna de la raíz, que tanto benéfica como perjudicial, pues no, en realidad no queremos que haya demasiadas, organismos en nuestro sistema, ¿no? Aunque pues eso vamos a ver que no es tan fácil, ¿no? Siempre crecen biopelículas de bacterias, biopelículas de algas, llegan a crecer pues en algunos organismos más grandes como nemátodos o insectos del suelo, esos ya básicamente van a ser la mayoría de ellos perjudiciales, entonces en realidad no queremos que nos aparezcan en estos sistemas y en realidad son relativamente fácil de aislar estos sistemas de manera que no nos aparezcan, pues sobre todo fauna o microfauna perjudicial, ¿no? Pasteurización de los sustratos. Les he dicho varias veces que pues de preferencia hay que utilizar sustratos nuevos y cuando no son nuevos pues pasteurizarlos de preferencia antes de usarlos para evitar la presencia de plagas, enfermedades y malezas en nuestros cultivos, ¿no? Eh, entonces como sustratos, bueno, vamos a utilizar algunos de estos materiales, los vamos a ver adelante con más detalle cada uno: agrolita, vermiculita, tesontle, que es un material volcánico, de origen volcánico; grava, que es un material pétreo, igual que la arena, nada más de diferente graduación en su tamaño de partícula. Solución nutritiva. En la solución nutritiva vamos a agregar lo que llamamos micro y macronutrientes. Los vamos a ver a detalle más adelante. Nos interesa en una solución nutritiva que sean muy solubles. En una solución nutritiva también vamos a tener que controlar dos características químicas muy importantes para el ambiente de las raíces, que son el pH, es decir, la acidez o la alcalinidad de nuestra solución, y la conductividad eléctrica, que está relacionada básicamente con la concentración salina de nuestra solución nutritiva. Entonces no debemos aplicar una solución demasiado concentrada, porque la actividad osmótica de la solución nos va a extraer agua de las raíces del tejido de la planta y nos las va a deshidratar. Eso lo vamos a ver también con detalle más adelante. Eh, en hidroponía también se utilizan muchos sistemas con recirculación. Esto es lo que les mencionaba antes, de que es relativamente fácil aislar estos sistemas, pues bastante, aislarlos mucho del exterior, ¿no? Y una de esas formas de aislarlo es utilizar soluciones nutritivas con recirculación, recirculándolas de manera que podemos utilizarlas hasta extraerle todos los nutrientes, hasta que la planta haya extraído todos los nutrientes de ella, o en un caso o en otro caso ir reponiendo agua y nutrientes y mantenerla siempre con el mismo nivel de nutrientes óptimo para nuestro cultivo. Aunque pues cada sistema, cada avance en esto pues nos va a requerir nos va a demandar más equipos, por ejemplo, para medir pHs, para medir conductividad. Si queremos mantener nuestra solución nutritiva siempre con el nivel óptimo de nutrientes, pues seguramente en algún momento vamos a estar pensando en adquirir un equipo ya para analizar nutrientes en una solución acuosa, que ya son equipos de laboratorio, conocimientos, técnicas de laboratorio, ¿no? Entonces la hidroponía pues nos puede llevar tan lejos pues como queramos, ¿no? Como queramos avanzar en nuestros conocimientos de las plantas, de las soluciones nutritivas y pues ya de química en este caso, de hacer análisis. Si vamos dando pasos adelante, esto digamos sería lo básico: pH, conductividad, es lo mínimo que necesitamos controlar para hacer un cultivo hidropónico. Pero si nos vamos adentrando, porque como otras actividades, pues
es absorbente y nos va generando preguntas y curiosidad, y la curiosidad humana pues es natural y nos va llevando pues cada vez a temas más profundos. Y bueno, pues les digo, podemos llevarlo al nivel que nuestra mente nos demande, ¿no? Automatización es otro tema ahí muy importante que también nos puede llevar. Vamos a ver un temita adelante sobre automatización con Arduino, un poquitín de electrónica, un poquitín de programación vamos a utilizar aquí. En este caso, pues muy básico, pero también lo podemos, igual nos puede llevar a automatizar muy padre un invernaderito o algo, ¿no? Medición de pH y conductividad eléctrica, igual lo podemos llevar desde ser manual a automatizarlo también. Sistemas de iluminación artificial también son cosas que se pueden automatizar. En una primera instancia, pues para aplicar iluminación en una primera instancia es para romper la cantidad de horas de oscuridad. Algunos cultivos y varios de los cultivos de hortalizas, cuando el día se hace más corto y la noche se alarga hacia el final del año, en los meses de otoño-invierno, eh, se induce la floración y en algunos cultivos es algo no deseado, por ejemplo las lechugas, los brócolis, bueno los brócolis sí, las lechugas no deseamos que se induzca la floración, por ejemplo, y entonces hay que cortar la noche, o sea, las horas como se van alargando las noches, se hace necesario aplicar una iluminación nocturna para romper ese efecto de la oscuridad en las plantas y que no se induzca la floración. Eh, También va en esto de cuestiones de iluminación, pues tenemos que buscar lámparas que nos den los rangos de absorción para la fotosíntesis. En la actualidad tenemos la facilidad de la iluminación con LEDs, que ya tenemos LEDs para desarrollo que nos dan todo el espectro que necesitan nuestras plantas para la fotosíntesis. Eso lo vamos a ver pues ya más adelante también con algo de detalle, ¿sí? Y siguiendo, bueno, con los sustratos, uno de ellos es la grolita o perlita, es este material, este es su aspecto, unos gránulos blancos muy ligeros, muy livianos, que nos dan un drenaje bastante rápido. Su capacidad de intercambio catiónico es bastante baja, por ahí estaba leyendo de su capacidad de intercambio catiónico es unos 10 miliequivalentes por kilogramo, es bastante bajo. Se utiliza también para hacer mezclas. Este es un material que se extrae de minas, es un material arcilloso, se extrae de minas, se calienta en hornos a unos 1000 grados centígrados y revienta como palomitas de maíz y se forma este material muy poroso. Aquí es un sistema hidropónico, me parece que es jitomate, con su sistema de riego. Aquí está la manguerita, de hecho sí, el sistema de riego por goteo o de preferencia y tutoreo siempre en hidroponía pues ya casi se vuelve obligatorio el tutoreo porque pues estamos tratando de optimizar tanto nuestro espacio a veces dentro de un invernadero como eh, también pues darle al cultivo las condiciones óptimas para su desarrollo, aprovechar al máximo la iluminación, igual facilitarnos las labores de poda de las bases de las plantas, por ejemplo, las labores de tutoreo nos facilitan muchas actividades de cultivo como las aspersiones, la simple inspección. Debemos inspeccionar nuestras plantas de preferencia a diario y estar monitoreando la aparición de plagas o
de algún problema de nutrición. Todo eso nos lo facilita el tutoreo de plantas, ¿sí? Bueno, estamos hablando de sustratos. Otro sustrato es la vermiculita. Es un material también de origen arcilloso. Este es un banco de ese material que se extrae, se mete a hornos también a unos 1000 grados centígrados. También revienta como palomitas. En este caso se alcanza a ver la estructura laminar de la original de estas arcillas. Son arcillas, son materiales sedimentarios, rocas sedimentarias, y que al reventarse pues se revela con claridad pues las hojitas por las que está conformado este material, ¿no? Eh, y aquí pues tenemos la formación de raíces. En este caso ya es un sistema hidropónico. Aquí se ven las raíces. Una de las características que nos dicen la sanidad de una planta o la calidad de una planta en cuanto a sanidad, pues es el color. Aquí vemos el color blanco de las raíces y el profuso desarrollo de las raíces. Esto quiere decir pues que tenemos un sistema saludable aquí, ¿no? También me parece que es como trigo germinado aquí, que se utiliza mucho la hidroponía para cultivar lo que le llaman forraje hidropónico para pequeñas explotaciones. Entonces germinan así en cantidades grandes de semillas de pastos en general, trigo, cebada, avena, ¿no? Y aquí en mezclas también se utiliza para hacer mezclas en este caso de germinación, para hortalizas. En la vermiculita, el tezontle es otro sustrato que se utiliza mucho. Es un sustrato de origen mineral, rocas extrusivas, rocas ígneas extrusivas de origen volcánico. En México se utiliza mucho porque pues es un material fácil de conseguir, muy abundante, es de precio muy razonable, entonces, y nos da características también bastante buenas para la hidroponía. O sea, no nada más su precio es la ventaja, sino que también tiene un drenaje muy bueno, tiene incluso mejor capacidad de retención de agua que la vermiculita o la grolita, por ejemplo. Entonces nos da buenas características para la hidroponía. En muchas explotaciones comerciales a gran escala se utiliza este sustrato aquí en México, ¿no? Aquí tenemos una plantita de jitomate con su sistema de riego. Estos son los llamados espaguetis. Estos sistemas los podemos construir también muy fácilmente con una línea que sería nuestra manguera conectada a una llave de agua o a nuestro tanque de solución nutritiva, y estos espaguetis se van colocando a lo largo de esa manguera y conectamos uno para cada maceta, y hacemos un sistema de riego muy cómodo, que nos hace el riego muy cómodo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este es el tezontle, ya una vista más con aumento, una mina de tezontle, que también es un material pues, que se saca de este tipo es un mineral de silicio, silicatos. También se utiliza mucho el tezontle en el diseño de jardines como ornamental, o lo utilizan también mucho como sustrato para cactáceas o estas suculentas, ¿no? Aquí Tezontle dice sustrato para suculentas y cactáceas, retiene humedad, da buena porosidad a los sustratos, permite libre paso del agua, rico en hierro, es una roca de origen volcánico, recurso no renovable. Eh, es un óxido de hierro, por ejemplo, pero no nos va a estar liberando hierro. O sea, también en esa parte este material es muy noble para la hidroponía porque no es es un material que podremos decir casi inerte. Tiene una estructura cristalina como la obsidiana, por ejemplo. Nada más que la obsidiana no forma estas son burbujitas de gases que se liberaron, que se expandieron cuando se estaba enfriando la roca, porque este tezontle se forma cuando por eh,
una explosión pues del magma, ¿no? Cuando sale de un volcán. Y, las, y esta obsidiana son materiales que no alcanzan que quedan todavía bajo presión y no se alcanzan a formar las burbujitas de gases que trae disuelto el magma y queda el cristal tal cual, pero digamos a nivel microscópico se parecería mucho a un tezontle, a una, a esta otra piedra, ¿no? De obsidiana, por su estructura cristalina. Otros materiales que se utilizan en hidroponía ya no son tan inertes, son ya orgánicos, netamente orgánicos, son el peat moss y la cascarilla de coco o el polvillo de coco. El peat moss también se obtiene de depósitos orgánicos en lagos que se llaman turberas en las partes frías del planeta, sobre todo en el norte, que es donde hay mayores extensiones de terrenos y de este tipo de pantanos. Son literalmente pantanos en zonas muy frías, en donde crecen musgos y esos musgos al irse acumulando por miles de años, pues forman depósitos de varios metros de espesor y se van, aquí pues están cortando, prácticamente lo cortan como si fuera un queso y está compactado, entonces prácticamente de ahí lo empacan directamente con plástico de este termoformable y ya lo distribuyen en pues, prácticamente todo el mundo. En principio se comenzó a utilizar como sustrato en ornamentales y ahora ya es muy fácil de conseguir en tiendas, en tiendas de autoservicio, ¿no? Este es el material ya desmoronado, el pitmos ya desmoronado, aquí ya en mezcla con alguna, parece agrolita aquí para germinación o crecimiento de plántulas, aquí para germinación, ¿sí? Se puede utilizar solo o en mezclas, ¿no? Tiene mayor capacidad de intercambio catiónico que, por ejemplo, la agrolita o la vermiculita, porque es un material orgánico y también va liberando, en ese sentido no es inocuo, sino que va liberando cierta cantidad de nutrientes, sobre todo, bueno, sobre todo es carbono, porque esto es básicamente celulosa. Entonces nos va liberando carbono en forma disuelta de ácidos orgánicos y cosas así, pero también la liberación es relativamente lenta, entonces podríamos considerarlo como una materia orgánica recalcitrante. Nos va a durar varios ciclos, aunque va a ir reduciendo su volumen de un ciclo a otro, ¿sí? El otro material orgánico que se utiliza mucho en hidroponía es la fibra de coco, una marca comercial de Colima, aquí en México es Germinasa, así se le conoce. Aquí, bueno, aquí está la marca Germinasa, y incluso ellos ya lo distribuyen en estos paquetes como de unos 3 metros de longitud, que se colocan ya directamente en el invernadero, se les hacen agujeros para trasplantar y ahí ya se hace la plantación directo. Este envase ya está diseñado para que aguante el ciclo de cultivo en hidroponía, ¿sí? Nada más colocan ahora sí que nada más hacen las perforaciones para trasplantar y colocar el sistema de riego, y así hacen la instalación. Como en todas las actividades comerciales, pues la hidroponía se ha vuelto así una actividad en la que todo es de usar y quitar. Al final del ciclo tenemos que vaciar todo nuestro invernadero, darle una limpieza, una desinfección bastante detallada antes de iniciar el nuevo cultivo para que esté en las mejores condiciones sanitarias el invernadero, ¿sí? Entonces es importante que todo el material que utilicemos se pueda sacar con facilidad, no sea un material pesado o difícil de desinstalar, digamos. Entonces, nada, prácticamente así como lo colocamos a la llegada, pues estos especie de costales, de bultos, les digo, de unos 3 metros de longitud,
pues así como llegaron, cuando termina el ciclo se van pues a la basura, ¿no? O a la composta, pero ya para otras actividades, para viveros y otras cosas, ya no para hidroponía, para una producción intensiva, porque pues no, pasteurizarlo sale también bastante costoso, entonces prácticamente utilizan nuevos materiales. Aquí también estos otros estas otras presentaciones en donde un bulto lo parten a la mitad y el empaque prácticamente es la bolsa de vivero. Entonces ahí cultivan, en este caso son arándanos, los arándanos los cultivan mucho en este sustrato también en hidroponía. Esta es, pues ya cuando se tamiza, pues da varias fracciones, ¿no? El polvillo, la fibra fina, alguna partícula ya de tamaño mediano o de tamaño grueso. Esta partícula de tamaño grueso, pues sería útil para cultivar orquídeas, por ejemplo. Bastante buen sustrato para orquídeas. Esta sería la pura fibra y este sería el puro polvillo, separados, tamizados, ¿no? Esta es otra marca de fibra de coco, ¿no? Sustrato orgánico, pues en la actualidad que estamos con con estas tendencias de lo orgánico, de lo natural, pues también estos materiales han ido adquiriendo importancia. Y por ejemplo, en ese sentido, pues tendría la ventaja de la fibra de coco con respecto al peat moss, es que este peat moss pues también es un material no renovable, se está sacando de depósitos, pero pues son finitos, ¿no? Son materiales que se han ido almacenando por miles de años, y pues en algún momento se van a agotar estos depósitos. Aquí, pues a lo mejor es de mi parte propaganda en contra, pero bueno, no es propaganda, no lo digo en ese sentido. Pero estos materiales, la explotación de estos yacimientos también genera gases de efecto invernadero y también es una cantidad de carbono que está almacenada en estos depósitos, pues la estamos liberando, porque al final de cuentas, al utilizarlos como sustratos, las bacterias los van a convertir en CO2 y se va a liberar a la atmósfera. Entonces, en la actualidad que estamos tratando de que el carbono más bien sea secuestrado, este es carbono secuestrado que lo estamos liberando y actualmente la tendencia es al revés, a que el carbono que está en la atmósfera lo secuestremos en formas sólidas sobre todo y que deje de estar en la atmósfera o en los océanos alterando el pH de los océanos, ¿no? Entonces ahí la ventaja de la fibra de coco es que es un material renovable, lo estamos cultivando en las plantaciones de coco, ¿no? Esa sería una ventaja y pues ahí tenemos, por ejemplo, los países tropicales, pues tendremos la ventaja a largo plazo de que pues de estos materiales van a subsistir como materiales materias primas, en este caso para hidroponía u horticultura, pero pues también para otras actividades, ¿no? Como el bambú que se está usando para muchas cuestiones de madera. Entonces vamos a tener pues esa ventaja respecto a estos otros materiales, ¿no? Como paréntesis ahí ambiental, ¿no? Digamos. Otro material que se usa le llaman foamy, oasis o también fibra de roca, que también son rocas sometidas a muy, muy alta temperatura y que forman en una máquina que funciona parecido a lo que es lo que hacen en los parques para hacer los algodones de azúcar. Es una maquinita que funde el azúcar y a la hora que el señor le da vuelta a una palanquita que es un compresor de aire manual, hace que ese azúcar fundido se convierta en unas tiritas que se solidifican rápido y las captura con el palito donde va formando el algodón. Ese es más o menos el proceso, nada más que en este caso es roca. Entonces la temperatura no es la temperatura en que se funde el azúcar, que es como 170 grados, sino que aquí son alrededor de 2000 grados centígrados para fundir roca y formar estas estructuras de lana de roca, que es también un sustrato inerte,
muy bueno para retener humedad, con muy buena aireación para las raíces, ¿sí? Con un drenaje bastante rápido. Entonces para germinar o para enraizar pues nos da muy buenas condiciones. Aquí tenemos un cepellón formado en esa lana de roca con raíces muy a la vista muy saludables, muy vigorosas, ¿sí? Aquí también estas son nochebuenas, con un cepellón bastante bien formado, el follaje se ve vigoroso también, de un color verde intenso, bueno, pues un buen material tanto para propagación como también se utiliza en hidroponía, ya en cultivos, definitivos para producción. Acerrín sería otro de los materiales orgánicos. En este caso sería pues compuesto básicamente de lignina y celulosa. La lignina es más fácilmente lábil, degradable, es lo primero que se va a descomponer. La celulosa puede durar un poquito más. Eh, y también pues tenemos la ventaja de que se puede graduar en diferentes o granular en diferentes tamaños de partículas, ¿sí? También podemos utilizar, aparte de acerrín, aunque es menos frecuente, pues estiércoles, ¿no? En este caso, aquí hablaba por ahí, también tengo por ahí un video, a ver si lo voy a conseguir porque ahorita no lo tengo a la mano, sobre compostear el acerrín. Se puede utilizar directamente, aunque dicen que pues hay una desventaja. Yo no la he visto directamente, la desventaja de que se descompone la lignina y las plantas pues al principio crecen con ciertas deficiencias de nutrientes, ¿no? Pero en realidad no es así muy notorio el efecto. Pero si eso fuera el caso, dependiendo del tipo de madera de que proviene el acerrín, pues se podría compostear con un poco de estiércol, que sería el inoculante de bacterias anaerobias, y en condiciones anaerobias agregarle también sulfato de amonio, mantenerlo en esas condiciones anaerobias 2 semanas, me parece, y ya luego pasarlo a condiciones aerobias a que terminen de descomponerse, sobre todo la lignina, ¿no? Pero bueno, es un material que también podemos utilizar en hidroponía y es un material recalcitrante, que también es una de las características que mencionamos importantes para la hidroponía. Y básicamente ese es el tema, ¿sí? Ya la próxima clase vamos a comenzar con lo que es soluciones nutritivas, ¿sí? Y ya es la materia, digamos, ya vamos a entrar propiamente en materia, la parte medular, digamos, de la hidroponía, ¿no? Entonces la vamos a empezar a ver ya la próxima clase, el próximo jueves, ya nos vamos directo sobre ese tema, ¿sí? Entonces, pues por ahorita ya estamos sobre el tiempo. Aquí nada más son como cápsulas que les pongo sobre plantas que atraen colibríes, que luego pues tenemos como que a la par de estas actividades de producción, eh, en casa, pues también a veces nos interesan, ¿no? Pueden ser de interés. Entonces, algunas plantas que atraen colibríes, dice aquí salvias, esta gastache no la conozco muy bien. Justicia espicigera, son plantas que tienen esta forma de flor como de trompetilla, son las que les gustan a estos colibríes, ¿no? Hay una planta que crece mucho aquí en el Valle de México, que es tabaquillo, que también les gusta mucho a los colibríes, y luego las semillas les gustan mucho a estos otros, gorriones, ¿no? Y luego otro tema algún tema así como curioso sobre plantas, es estas plantas que mueven sus hojas, eh, las que responden al tacto, como esta que le llaman mimosa púdica o no me acuerdo cómo le llaman, tiene un nombre así más común, vergonzosa creo, es una leguminosa que se da en el norte de Puebla y norte de Veracruz, de clima tropical, y a este efecto se le llama tigmonastia o tigmonastia,
Hay otros efectos diferentes. El de la respuesta a descargas eléctricas en las plantas carnívoras se llama seismonastía. La respuesta a cambios de luminosidad, muchas leguminosas que decimos se van a dormir, como tamarindos o guajes, guamúchiles, huizaches, la mayoría de ellas leguminosas, se llaman nictinastía. O la respuesta a cambios de temperatura, por ejemplo, se observa en plantas en invernaderos, se llama termonastía, por ejemplo, ¿no? Son cosas curiosas de plantas, ¿no?